¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto en saludarlos en una emisión más de Mirando con Miró. Y hoy miércoles tenemos la posibilidad lo digo así porque todavía no lo tenemos por cuestiones de carácter técnico que luego les explico. Y igual nos acompaña en un rato más Manuel Arango, Panamá, compañero de muchas veces que hemos tenido oportunidad de trabajar y sobre todo comentar la situación económica del país. Eh, Quisimos hacerlo el día de hoy porque resulta que ya se convirtió en toda una tradición y además desafortunada, ni siquiera podemos decir que es una afortunada la tradición de que en el quinto año de gobierno se empieza a ver cuál va a ser el resultado de lo que es cada sexenio. En el quinto año de gobierno se recapitula, se empieza a ver la posibilidad de que entendamos qué está sucediendo, cómo se manejó la economía, algunos indicadores no necesariamente económicos, cuál fue su comportamiento. Y el quinto año ya tiene hasta otro nombre, el nombre de Carranza, de Venustiano Carranza. Decían que es un dicho popular, que es el de Carranza porque el de Hidalgo ya no alcanza. Entonces empieza el saqueo, empieza un poco pues a llevarse lo que no se pudieron llevar en los 4 primeros años, sobre todo porque pues todavía tienen que estar en funciones y se esperan hasta el último momento. No es nada bueno, normalmente los quinto años de gobierno nos presagian que al año siguiente, que es el cierre total, pues lo que no se hizo durante estos 5 años difícilmente se va a hacer en lo que resta del año. De tal manera que quisimos comentarlo esto con Manuel, que tiene una larga experiencia en temas económicos, y lo hemos comentado ya en varias oportunidades, este quinto y sexto año de gobierno, lo que significa. Significa que, por ejemplo, los 4 años anteriores, lo que no se hizo durante esos 4 años, pues ya no hay posibilidades de que se haga entre este año y el próximo. Tomando en cuenta que de este ya rebasamos los primeros 6 meses, así que queda cada vez menos tiempo. Sin embargo, este año, cuando no tradicionalmente, cuando este año la administración estaba determinada por el PRI por muchos años, dio lugar a que se hicieran estudios e identificaran cada año de una manera específica. En este caso concreto, Miguel Alemán Velasco lo documentó, lo virtió en uno de sus libros, y cada año de gobierno tenía un nombre, y particularmente el quinto año lo llamó el año de Iván el Terrible, y se llamaba de esta manera porque, según se decía en este estudio, que pues es el año donde ya casi nadie le hace caso al presidente, donde cada quien se siente candidato, donde todo el mundo pues, quiere ver su futuro porque está por terminar la administración, y en consecuencia pues buscan otros derroteros, otra forma de salir adelante. Esto muchas veces funcionó, muchas veces se tuvo oportunidad de efectivamente constatar lo que esto significaba, que era un problema pues de otra naturaleza. El problema era, si no soy el elegido, pues lo poco que me quede en la administración voy a ver la posibilidad de moverme y hacer las cosas de otra manera. Y esto, bueno, en este año, que ya totalmente fuera de lo que eran las tradiciones del Partido Revolucionario Institucional, ahora cuarta fuerza política, y por lo que vemos seguramente va a desaparecer, si logra algún registro, bueno, pues a lo mejor se queda, y no es para más, no es para menos, perdón, porque realmente ese partido está en franca y plena decadencia por muchos motivos que ahorita no vamos a tocar. Ahorita vamos a tocar más la relevancia que tiene este quinto año de gobierno, sobre todo porque el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que ya no es de informática, pero se le quedó el nombre, pues dio, como suele hacerlo, el reporte trimestral de cómo está la situación. Podríamos decir que contra lo que muchos hubiéramos esperado, este quinto año no está tan mal. Este quinto año ofrece algunas alternativas en las que se advierte que la economía va bien. No va en su mejor momento, lógicamente, pero por razones diversas.
Sin embargo, los indicadores fundamentales que establece el INEGI, que mide el INEGI a través de varias instituciones, porque el INEGI, bueno, tiene varias áreas importantes, y esta última, que es la que vamos a detallar el día de hoy, bueno, todo lo que se pueda, pues advierte que la situación está bien, y indicadores que nos hacen ver que la iniciativa privada, los empresarios mexicanos, vamos a hacer referencia particularmente a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Pero decía, los empresarios no se disparan al pie. Saben que si bien políticamente la situación está muy complicada, esto no quiere decir que ellos tengan que sacrificar ni sus negocios ni sus expectativas, porque políticamente la situación no está nada bien. Y este vínculo, esta relación de poder económico con poder político, ahora le pondríamos comillas porque no es cierto que esté divorciado, no es cierto que el actual gobierno esté lejos de los empresarios. Y esto es algo que alguna vez se lo quisimos comentar a alguien que no le quiero hacer publicidad, alguna oportunidad quizá venga y hablemos sobre ese tema. Pero se lo hicimos ver a uno de estos políticos que se dejan llamar corcholatas, que no es cierto que estén divorciados del poder económico. No es cierto que este partido de izquierda no tenga relación con la burguesía, ni con los partidos de derecha, ni con la gente que tiene mucho dinero. Es más que claro y evidente que son otros grupos. Son grupos distintos, pero están incrustados justo en la estructura del poder económico. Es otro grupo, son otras personas, pero tienen tanta alianza o tanta cercanía como lo tiene cualquier otro. De tal manera que en este caso en lo particular no vamos a entrar mucho en materia, pero sí vemos que la iniciativa privada se ha protegido. Estamos saliendo de prácticamente 2 años y medio de parálisis económica, termina la pandemia, empieza la recuperación y vemos que la estructura no se dañó tanto, de tal manera que empieza a verse que las cosas respiran. Si la economía de México creció 0.9% en el segundo trimestre del 2023, en comparación con el trimestre previo, de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, que, como decíamos, levanta este tipo de información el INEGI. ¿Por qué es importante? Porque pese a que la situación está complicada, creció 0.9%, es decir, casi un punto. Se espera, el pronóstico era que creciera al menos un punto porcentual, no fue así, sin embargo sí creció. Es tan importante que no importa si es casi un punto y medio o medio punto, porque son la medición, es la medición de todo lo que se produce durante un año. Si durante ese crecimiento, durante ese periodo crece, son un sinnúmero de variables las que se toman en cuenta que miden justo lo que es ese porcentaje y ese crecimiento. Dice, el crecimiento trimestralmente a tasa alrededor del 1% como parte de la recuperación tras la pandemia de COVID-19. Su última subida de ese rango fue la del cuarto trimestre del 2020, cuando creció 4.3%, que fue totalmente sorpresivo, que fue inesperado. En economía son pocas las sorpresas y se dan en otro terreno, pero en este caso tuvo un comportamiento de la economía bastante singular, que tuvo este crecimiento de 4.3, porque el crecimiento que se trae desde el 2022, que es lo más cercano, en el primer trimestre fue 1%, en el segundo fue 1.1%, en el tercero fue 0.9%, que es donde estamos situados ahora. No, estamos en el segundo trimestre. En el cuarto trimestre del año pasado fue de 0.6%, el primer trimestre de este año es el 1%, y este segundo trimestre 0.9%. Políticamente hablando y asociado con la estadística, vemos que los quintos años de gobierno nunca son buenos. Es un año difícil, es un año en el que se empiezan a acomodar las cosas, y hay que tenerlo y verlo en esa dimensión.
Empieza la recapitulación de lo que se hizo en los 4 años previos y en este caso veíamos, y eso, me sumo a esto, yo no veía que tuviéramos estos indicadores. Tampoco se pueden echar las campanas a vuelo. Creo que la situación, por razones diversas y después de la pandemia y la parálisis, hay que irse con pies de plomo, con mucho cuidado, pero son buenas las noticias hasta el momento. Esta situación económica puede caerse en cualquier momento. Eso es uno de los indicadores, es una de las razones que de repente, pues sí, todo iba tan bien, todo estaba funcionando de maravilla. Uno de los elementos que siempre se toma en consideración y que varios sexenios tuvimos que padecerlo, era la famosa devaluación. Siempre por una razón u otra, o bien se devaluaba la moneda desde Echeverría y de ahí para acá siempre pasaba algo y terminábamos con una devaluación terrible, y si no era la estatización de la banca o eran otros factores. Finalmente, por lo que llevamos de este año, desde el 5º año de gobierno, pues la verdad, hay un ánimo especial, las cosas van funcionando, el peso frente al dólar va bien, se está apreciando, ya el día de hoy empieza a recuperar un poco la posición que tenía, un poco más en el contexto de cuáles son las razones de por qué el peso mexicano se estaba apreciando. Y vamos a mencionar, es uno de los puntos que quería tocar con Manuel, pero bueno, nos vamos a anticipar porque les digo, Manuel está en este momento dando clases, tiene un seminario de un diplomado en el ITAM, y entonces nos iba a hacer el favor de darse una escapada y que pudiéramos platicar. Pero bueno, si no se pudo, lo haremos próximamente, porque creo que quisiera darles un detalle un poco más puntual sobre cuál es la situación económica y sobre todo para un punto donde vamos a arribar, que va a ser el tejido social, la sociedad mexicana, cómo se encuentra en este momento. Bien, la pobreza, que siempre fue un flagelo, que ese fue un punto que mucho se habló de él y que políticamente se estuvo jugando con el tema, creo que habrá que verlo desde otra tesitura. Es un problema que se antoja delicado, muy delicado por cierto, pero vamos a tenerlo y lo vamos a considerar. El otro tema que es muy importante es la famosa inflación. La inflación que para todos nos afecta en todo momento. Siempre hay una ligera inflación, independientemente que se esté pasando por un periodo crítico o no. Pero hay una inflación que puede desbordarse, y cuando se desborda es cuando se tienen pues situaciones económicas que nos hacen que el problema se complique, la situación sea totalmente distinta y no podamos arribar a donde se pretende. Sin embargo, casi está controlada la inflación en México. En el caso de la inflación, que ha sido el coco para México y el mundo durante varios meses, los especialistas pronosticaron que cerrará en 2023 en 4.6%, número más bajo que el cálculo previo de 4.67%, relación crecimiento versus inflación. Esto ya es de parte mía, les puedo decir, hay un serio inconveniente cuando va demasiado cerca el proceso inflacionario del crecimiento del PIB. Porque supongamos que el crecimiento del Producto Interno Bruto será, que se estima que llegue a 2.5 durante el año, y la inflación cierra en 4.6 o 4.7, pues hay un margen entre que los precios se incrementaron sustancialmente y crecieron más los precios que la economía. Y antes se hacía una asociación muy directa en este terreno, ahora ha cambiado todos los sistemas de medición y demás. Insisto, la situación por el momento no se antoja como para salir corriendo, que los empresarios ya empiecen a parapetarse porque viene una situación compleja. Le está pegando mucho más el discurso, mucho más la situación política que la situación económica. Está con pinzas,
pero unas pinzas que definitivamente se pueden controlar, se pueden llegar a mejores posiciones. Y estamos a punto de entrar en una pausa, pero esto lo que nos va a permitir es tomar aire, conocer si viene o no Manuel, pero por lo pronto vamos a hacer la pausa, regresamos en un minuto. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto, nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Recuerda, podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, nos movemos por ti. Me gustaría que también nos empezaras a compartir justamente en qué momentos las personas somos conscientes de poder decidir ya acerca de nuestro cuerpo. Muchas veces se tiene también la idea de que desde los niños, como un niño, los niños todavía no pueden decidir, viene esto de las infancias trans muchas Yo veces. creo que siempre hay un camino que se ilumina cuando uno decide su destino y mira, te va llevando y te va guiando y vas encontrando a la gente adecuada para hacerlo. Quisiera en este momento hacer un viaje en el tiempo y regresar contigo en tus recuerdos, en tus palabras, a ese primer día después del propedéutico en Casa Azul, cuando ya tomas tu primera clase, que dices, a ver, lo logré, vivo en México. Estamos aquí en Las Noches con Sentido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, arrancando ya pues prácticamente el fin de semana, mi querida Carlita. Tania, Matías aquí, bienvenida. En la casa que te vio nacer, ¿eh? Sí, claro, sí. Exacto. Pero ¿qué es para ustedes el poder? El poder puede ser religioso, puede ser político. A veces escuchamos del poder en las organizaciones, de quién tiene más gente a su cargo, pero la realidad es que hoy en día, ¿por qué no recurres a tu poder interior? Muchísimo teatro. Y el día de hoy... WowMX.tv. Bien, ya estamos de regreso y nomás quiero cerrar esto porque el tema que vamos a abordar después de estas cifras, que no los quiero marear con más cifras, es importante porque tiene que ver lo que decíamos hace un rato con la paridad cambiar, es en dónde está el peso, qué se espera del peso, tiene muchas repercusiones y lo estamos viendo y lo vamos a ver. Se estima, según los analistas del Banco de México, que se puede cerrar el año entre 17.90, prácticamente regresar otra vez al piso de los 18 pesos, o bien el pronóstico que se tenía antes de ver cómo se vino fortaleciendo el peso frente al dólar en 18.33, 18 pesos con 33 centavos. Y hay que tener mucho cuidado con estos pronósticos, que se estima que para el próximo año sería de 19.30 el cierre que se tendría. Tiene mucho sentido por varias razones. La gente decía y se vanagloriaba de que el peso estaba en una excelente posición frente al dólar y que está en 16.90, 16.85 y tomando en cuenta que habíamos estado hasta casi 21 pesos. Sí, lo que sucede es que la gente que recibe las remesas, si recibía $200 y estaba a 20 pesos el dólar, pues recibía 400 pesos. Digo, 4,000 pesos, ¿no? Sí, 4,000 pesos. Y 4,000 pesos podían hacer mucho, porque además lo reciban prácticamente de forma mensual, de forma no esporádica, sino permanente. ¿Qué sucede cuando ese peso, esas remesas que recibía $200, de repente sigue recibiendo los $200, pero como vale menos el dólar, entonces ya va a recibir, en lugar de 400 pesos, va a recibir 370 o 360 y quizás hasta menos. Y entonces descuadra de una manera importante el presupuesto que ya se tenía cuando se tenía la paridad a 20 pesos. También esta relación que se tiene, y hay que tomarlo en consideración, el punto de quienes importan, pues les salió muy barato porque están comprando con los mismos dólares pero más baratos,
lo que estaban comprándole básicamente Estados Unidos, con quien tenemos la mayoría de nuestro intercambio comercial. Pero ¿qué pasa con los que exportan? Están recibiendo dólares mucho más baratos que cuando iniciaron su proceso productivo. Entonces tiene sus bemoles, tiene sus asegúnes, valga la expresión, el que esté una paridad fuerte del peso frente al dólar. Si el mercado estuviera un poquito más equitativo, si viéramos que la balanza comercial o la balanza de pagos estuviera en otra condición, posiblemente se lograría. Particularmente el punto de los ingresos y la paridad cambiaria recibida a través de las remesas tiene una repercusión muy interesante, que este eslogan publicitario y que era toda una estrategia política por el bien de todos, primero los pobres, pues ¿qué creen? Que ahí es donde las cosas no marchan bien, que sigue la situación como hace muchos años ya, en donde los ricos, los que tienen dinero, tienen mucho dinero y tienen cada vez más. La clase media sigue en una posición media, pero buscando la manera de defenderse, a ver si logro mantenerme más tiempo. Si no subo, por lo menos no bajo. Y la situación de repente se ha tornado bastante complicada. Te voy a explicar porque según en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, dice, sin duda en donde mejor se puede apreciar el efecto de la economía es en las finanzas personales, en la economía familiar. Que como siempre se dice, una cosa es lo que vive la economía, lo que vive la gente, y otra es lo que dicen los pronósticos. Al margen de que sea o no una figura retórica el problema de la pobreza, no se puede soslayar que las expectativas de un gobierno quizá es la unidad de medida que mejor ilustra los resultados en esta administración en particular, como lo ha sido en otras. Es decir, que tanto la gente se sintió que le fue bien durante el sexenio, que tuvo oportunidades, que hubo movilidad social, que encontró que lo que no había podido construir en otros periodos, en este sí, porque encontró un clima mucho más propicio. La esperanza de millones de personas era que les iba a ir mejor, porque estaban justamente en esa condición de pobreza. ¿Pero qué cree? Que no fue así. El año pasado, 4.42, eso ya suena horrible, 4.420.000 millones de mexicanos sintió hambre y no comió, mientras que 3.19 millones de adultos comió solo una vez al día o dejó de comer todo un día, de acuerdo con los datos justamente de la encuesta nacional de ingresos y gastos. ¿Por qué es importante este punto? Porque el que haya prácticamente 4 millones y medio de personas que sintió hambre y que comió una sola vez al día, y hay quienes no comieron, significa que se tiene pobreza alimentaria. Cuando se mide la pobreza extrema, lo primero que se subraya es la asociación entre pobreza alimentaria y pobreza laboral. ¿Qué significa? Que de la misma no tengo para comer, pero tampoco tengo trabajo. O no tengo el trabajo que me dé el suficiente recurso para por lo menos comer. Eso es estar en pobreza extrema, según las mediciones que algún día trataremos más a fondo. Los estados que más padecieron este problema fue el Estado de México, Veracruz y Puebla. ¿Por qué es importante el tomar nota de este elemento? Por una razón muy significativa. Esta información es una información oficial. Esta no es una interpretación de alguna empresa, de algún grupo político, sino es lo que oficialmente, con los instrumentos que se diseñaron para este efecto, con la metodología que se ha utilizado y que han presionado mucho al Coneval, al propio INEGI, porque no les gusta lo que están ofreciendo de los datos. Les gustaría que dijeran otra cosa. Todavía podemos confiar
porque lo hemos visto en las materias de información que revisamos, que se sigue conservando la objetividad de que esto es lo que resultó. El maquillaje se da en el discurso, el maquillaje se puede dar sacando de contexto las cosas, pero con los datos que apenas aparecieron, y esto da pie a que lo podamos tener muy presente. Lo que nos está diciendo esto es, y es algo muy interesante, que nos señala, cerca de 1 millón de hogares en México tuvo que hacer algo que hubiera preferido no hacer con tal de conseguir comida. Este es un dato que afortunadamente ya se incorpora cada vez más en la lectura de la información que recaba el INEGI y otras instituciones y otros organismos que su función justamente es recopilar la información. Le imprimen ya un dato de carácter sociológico. Se aleja un poco de la mercadotecnia y de la propaganda y se acerca más a la sociología. Esta expresión de tuvo que hacer algo que hubiera preferido no hacer con tal de conseguir comida es algo terrible, porque lo que ellos encuentran, y por eso llegan a este comentario, dice, de las más de 15.4 millones de familias en el país que tuvieron dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias el año pasado, 43.7% del total nacional de las familias, que se supone que a nivel nacional hay 35.219.000 familias. De estos, 959.608 pidieron limosna, mandaron a trabajar a los niños o recurrieron a prácticas socialmente no aceptadas con tal de comer. Este es justamente el tener que hacer algo que no me gustaría hacer, que preferiría no hacerlo, pero ante la imposibilidad de conseguir comida, tengo que hacer justamente esto. Y esto es lo que le da ese carácter social al dato, que ya no es el dato frío y que son tantos millones, pocos, muchos, no importa, sino qué impacto está teniendo en la sociedad. Y eso es muy delicado. Esa delicadeza que tiene, independientemente que si es el 1%, el 5%, el 10%, esta es una preocupación muy importante. ¿Por qué? Porque si ya lo llevamos al terreno de lo social, de lo humano, y no con el dato frío, significa hay un problema grave. Hay un problema de que la gente que vemos que está limpiando vidrios, que la gente que está vendiendo cosas en la calle, aunque le cobren derecho de piso, que es el colmo a quienes les están cobrando, y que esto se ha convertido de veras en un flagelo social terrible. Bueno, aparte de todo, tienen que buscar la forma, porque no hay. Aunque el discurso diga que sí, aunque el discurso quiera negar la existencia o la presencia de indicadores que no permiten que esto suceda, aquí estamos viendo cómo, una vez más, la economía a niveles macro, a nivel gobierno, a nivel Estado, perdón, o a nivel de la República Mexicana, ofrece cifras buenas, cifras que nos hace ver que no estamos en una crisis económica, que la situación va funcionando, va marchando más o menos, pero cuando lo vemos ya en el terreno social, es donde empezamos a darnos cuenta que no está tan bien. Que si tiene que llegar a esto es porque la pobreza extrema, que además se agudizó a nivel mundial, tampoco somos originales en ese sentido, tampoco es un consuelo que porque a nivel mundial se incrementa la pobreza extrema, en México, pues entonces México también va a entrar. No, no es así, no opera así y ojalá que no fuera así. Preocupa todavía más el que justamente el día de ayer leía un texto en el que, era prácticamente incuestionable la metodología que utilizaron para el estudio, la gente que participó, la bibliografía consultada,
la información que se logró recabar, la data completa y que se convierte en información analizada y con metodologías probadas para este tipo de problemas. Y bueno, caray, qué buen trabajo, vamos a verlo, es extenso, pero no importa porque tiene verdaderamente mucho de dónde sacar. Pero de repente así el impacto fue muy, muy fuerte, el que la metodología, y más que la metodología, es el eje en torno al cual se gira para sacar conclusiones de las magnitudes probadas de la pobreza. Y decía este documento, erradicar la pobreza es indispensable. Para erradicar la pobreza es indispensable entenderla. Híjole, no, yo creo que está totalmente equivocado. Ese entendimiento de la pobreza no nos conduce absolutamente a ningún lado. Ya lo hemos vivido, ya se ha conocido. Yo creo que pues, entendemos que el pobre es pobre, pero abundan y dice, para ello es necesario contar con un panorama amplio de lo que es, de cómo cambia a lo largo del tiempo y de los factores que influyen en esos cambios. Lo anterior solo puede lograrse con una visión de la dinámica de la pobreza, misma que únicamente se tiene en la película completa y no solo con una colección de fotos en el tiempo. Interpretando lo que quieren decir, lo cual me parece muy romántico y muy bien que como lo hacen, es con esta cantidad, esta colección de datos que obtuvieron, de alguna manera les permite ver cuál ha sido en el tiempo el comportamiento de la pobreza, medida en varios indicadores. Entonces tiene la película completa. ¿Qué hay que entenderle a la pobreza? Yo creo que es un error fundamental porque se conocen los orígenes. Estuvimos leyendo otros textos sobre la materia para justamente compartirlos con ustedes el día de hoy y encontramos que todos parten de la misma base. Es que hay que redistribuir la riqueza. A ver, espérame. Pues el que hizo la riqueza no le interesa que se le distribuya lo que es de él. Yo creo que hay que cambiar ya ese principio. Y se remontan todos al principio elemental del marxismo que dice que hay que hacer, que a propósito, no lo quise tocar porque vamos a esperar en el corto plazo, aquí a la próxima semana, lo que es este fenómeno terrible. Y lo vamos a tocar al final. Terrible porque los libros de texto gratuitos, y hay que ser gratuitos y que reparte la SEP, porque todos los libros son con textos, es una ofensa. Es verdaderamente un insulto. Esto lleva a entrar a otros terrenos que configuran una sociedad totalmente distinta a la que queremos, a la que pretendemos, a la que se ha ofrecido, a la que aspiramos. Es un insulto. Y curiosamente hay quienes pues determinan y dicen, es que quieren ser comunistas, si es el comunismo ahora en la educación y que quieren hacerlo. Yo creo que no. Yo creo que está muy equivocado el enfoque, que no es por ahí, pero nos han mareado durante mucho tiempo justamente con esto. Y en este estudio, muy completo, y todavía no me quiero referir directamente a la fuente, porque no sé si más adelante pues, nos ofrezca algo más, porque de otra suerte haber hecho todo este esfuerzo para partir de la premisa y tratar de probar la tesis de que es indispensable para erradicar la pobreza, entenderla. ¿Qué pobreza? Yo siento que no. Hay que verlo con mucha calma y les prometo que lo vamos a tocar muy pronto con base justo en, regresando a la pausa lo comento, pero que es muy importante que conozcamos esto, que es lo que está pasando en México. Regresamos en un minuto. Wow MX.tv
mejor actitud. Vamos a tocar el tema de los cambios vibracionales, todos los efectos emocionales, mentales, físicos y espirituales con los cambios que tiene la Tierra y las implicaciones que tienen en el ser humano. Así que de verdad te pedimos te quedes porque sé que muchos de ustedes están viviendo sintomatologías, estados emocionales, psicológicos, espirituales, que a veces nos tienen en un estado de ¿por dónde? ¿No? ¿Cómo le hago? ¿Por qué? ¿Qué siento? ¿Por qué siento esto? Y me gustaría... De percepción, ¿tú crees en el sincrodestino de que las piezas se van amalgamando, se van integrando para crear algo? Y en ese sentido, yo estoy convencido, o a mí me sucede en este mundo, o ya después de unos golpes en la vida. Y en México hemos tenido y hemos estado frente a dos eventos muy importantes que creo que los que participamos nos sentimos muy complacidos de que así haya sido. Uno de ellos fue en noviembre del año pasado y fue justamente por lo del INE no se toca, y luego se repite este fenómeno de que congrega a la sociedad civil y estuvimos en el mes de febrero para que defender a la Suprema Corte. Imagínense con esta embestida que ha hecho en contra de los poderes de la Unión. ¿Esto qué significa? WowMX.tv. Bien, ya estamos de regreso. Y en este particular de lo que estamos tratando, de la pobreza, la forma de medirla, las propuestas hacia dónde nos pueden conducir con el conocimiento que se tiene. Mire, decía yo que no doy todavía la fuente porque quiero ver si con la lectura rescatamos algo más, porque es de veras un trabajo de acopio de información y con una metodología que lo explican en el prólogo, en la introducción, y tienen varios capítulos que de manera muy importante buscan la forma de que esto se asente. Fíjense que cómo se asocian las cosas. Cuando se tiene una educación, una formación profesional, se puede hacer este tipo de trabajos. Cuando no se tiene este basamento, pues se improvisa o se vive de ocurrencias. Y creo que en México y la sociedad mexicana no está para estar con ocurrencias, sino todo lo contrario. Tiene ya que poner las cosas en claro y empezar a trabajar. Dice, esta metodología extendida identifica 5 grupos, que fue lo que dije, bueno, quizá leyendo estos 5 grupos podamos entender un poco más de lo que pretenden. Dice, no pobreza persistente, vulnerabilidad persistente, pobreza transitoria, pobreza persistente, pobreza crónica. Para estimar estos grupos y sus características, el estudio utiliza la principal base de datos socioeconómica longitudinal disponible en México, de encuesta nacional sobre niveles de vida de los hogares, cuyo diseño y levantamiento 2002, 2004, 2005, 2009, 2012 se debe a la autora del libro justamente del que estamos haciendo referencia. Método hay. Encontraron una metodología que permite medir las dimensiones en las que se ha dividido la pobreza. No siempre es la misma, no se padece de la misma manera. No es un asunto tan fácil de simplemente decir voy a acabar con ella y por eso se va a acabar. Creo que por eso estos estudios, hay muchos, lo ha hecho con todos los que se ha peleado México, bueno, no México, ya sabemos quién, se peleó con CEPAL, se peleó con Fondo Monetario, se peleó con OEA, se peleó con Naciones Unidas. Todo aquel que se atreve a estar en contra de lo que él dice está mal. Y hay que calificarlos, que son conservadores, son sus adversarios, pero esto no abona nada a entender la problemática que se está viviendo en México, que el tejido social, que está desintegrado, que el crecimiento del narcotráfico y lo que esto implica ha deshecho el núcleo familiar, ha deshecho a la sociedad como tejido, ha mantenido esta tesis terrible de que si naces pobre, mueres pobre, o nieto
de pobre, muere pobre, en fin, una cantidad de cosas que lo único que insinúan es que no hay movilidad social. Creemos, y lo mencionaremos con frecuencia, y hablaremos de las alternativas para resolver un problema que al parecer de origen no se está atacando. ¿Cuáles son las razones de la pobreza? Pero por supuesto que se conoce, por supuesto que hay estudios vastos sobre esta materia. ¿Se quiere resolver? ¿Se quiere terminar con ella? ¿Se quiere que las cosas sean distintas y se logre consolidar como sociedad? Habrá que ver. Yo creo que el primer paso es que se tiene que crear riqueza en la pobreza junto con su socio natural, que es la clase media. Son además, por cierto, en la población general son mayoría y en su seno tienen que emergen las soluciones. Quizá ya es necesario terminar con esa idea que no ha llevado a ningún lugar de que hay que repartir la riqueza. Esa es la fórmula que no ha funcionado. Hay que generar riqueza, para lo que hay que crear las estructuras, las formas que permitan achatar la pirámide social. Esto apenas comienza. Véalo un poco con frialdad. Las sociedades que llaman ahora avanzadas o los países del primer mundo, se caracterizan por tener una sólida y creciente clase media, en donde la pirámide es muy, muy ancha y la parte de la cúspide o del pico de la pirámide, pues es la élite, que normalmente son los dueños de los recursos, de los medios de producción, en fin, todo lo que usted quiera. De los millonarios es el 1% del movimiento que hablábamos la vez, el programa de la semana pasada, en donde decíamos que el 1% de la población tiene la riqueza del 99% de la población. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay que achatarla, porque la distribución no es reparto de la riqueza, es la distribución. Tiene que generar cada cuerpo social su propia riqueza. ¿Para vivir cómo? Para vivir de acuerdo a las condiciones que tienen. Esto no es que fume de marca, de cigarros sin marca, ni que compre pastillas extrañas. Esto es un hecho. Hay países que ya lo hicieron. Hay países que han mostrado que si bien no han terminado al 100% para reestructurar la pirámide social, sí han tenido avances muy importantes. Por eso mencionábamos que esto apenas comienza. Si existe en el mundo, así en abstracto, un número importante de ejemplos que muestran que sí se puede abatir la pobreza. Entre dichos ejemplos, se puede apreciar que en muchos casos se logra no gracias a la política y los políticos, llámese gobiernos, sino a pesar de ellos, de la misma manera que ha sido vital su presencia. Eso depende de la forma organizativa de la sociedad. En todos los campos, el económico, el comercial, hay modos, formas, estructuras pensadas de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Usted analice y se dará cuenta que en el mercado, en el comercio, hay estructuras que pretenden más atender a la gente que no tiene recursos. Pero además propositivamente está diseñado ese modelo económico. Y quien lo tiene, quien lo modela y quien lo desarrolla, gana dinero. Y gana bien, y muy bien. Pero no sangra, no le quita lo poco que tiene a los que no tienen. Entonces son economías que están pensadas más en función de hay que generar bienestar o riqueza en justamente a las estructuras depauperadas, las estructuras que se califican como pobres por una serie de indicadores. Y que eso es lo que hay que empezar a trabajar en eso. Ha sido y será la educación el principal motor de todas las sociedades. Un sistema que no refuerza por encima de cualquier cosa la educación está condenado al fracaso.
y a las pruebas nos remitimos. La tiranía, la autocracia, la dictadura, definitivamente no les interesa que la gente esté preparada, que la gente se eduque, para que no los cuestionen, para que no los rebase. Porque en la medida que su preparación, que su formación les permite tener otros derroteros, tener otra forma de vida, van a buscar la posibilidad siempre de mantener ese estatus que no obtenían y que de repente tienen, y ese les va a servir. Y cada vez hay más mecanismos que permiten que el tejido social se reestructure, se arme a sí mismo y vea por sí. Actualmente hay aproximadamente, según Naciones Unidas y la organización que mide a nivel mundial todo lo que tiene que ver con población, creo que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros, donde señala que actualmente hay casi 2.000 millones de personas en pobreza extrema. Eso es terrible porque ya se había abatido. ¿Qué es lo importante? Educación, reconsideración, tenemos que recurrir en las nuevas tecnologías que están demandando. Yo quiero ver que la educación como se está y se pretende que tengan los niños actualmente en México, se enfrenten a la inteligencia artificial, hay carreras que hasta difíciles, la mecatrónica requiere muchas matemáticas, requiere conocimiento, requiere una formación, una educación muy amplia. En el mundo se está desarrollando. ¿Nos vamos a quedar como víctimas del futuro o queremos ser protagonistas en el futuro? Y esto se logra ¿cómo? Cambiando estas mentalidades de no ver todo con el crisol de, pues es que ya le entendí. No, pues sí, tiene razón, por eso hay pobreza. Oye, ¿cómo terminamos? No, esperan, ya le entendí. Ahora terminar con ella, pues ya entramos en otros terrenos. Sin educación, menos vamos a poderlo hacer. Esto es verdaderamente una desgracia. Creo que si bien los indicadores económicos nos dicen que las cosas van muy bien, tenemos que hacer que vayan extremadamente bien, pero que sea mucho más distributivo. Que no sean los indicadores de la pobreza los que parece que se estancaron y siguen siendo los mismos que antes de una administración. Cuando se haga el recuento, es decir, cuántos menos pobres hubo o cuánto incrementó la pobreza. ¿Funcionó entonces? No importa quién es el culpable, en estos casos no tiene relevancia encontrar al culpable. Hay que buscar los mecanismos que permitan avanzar, porque existen. Tenemos que empezar a entender que las cosas son para que se resuelvan, están ahí el problema, no se inventa, tiene cara, tiene cuerpo y hay forma de resolverlo. Si queremos simplemente descubrir que estamos mal, no nos va a conducir a ningún lado. Y creo que hay fórmulas que las queremos compartir con ustedes y durante el desarrollo de los programas creo que trabajaremos sobre eso. Y antes de irme, porque me ha pasado ya en otros programas, quiero agradecer como siempre el trabajo increíble que nos hace posible que estemos aquí, a Ileana Díaz, a Jorge, a César Ramírez, a Jorge Olmedo, no dije más Jorge, no Olmedo, y a ellos les agradezco mucho, igual que por supuesto a nuestro amigo Alejandro Ruiz y a Malena Miranda. Y a todos ustedes que nos escuchan también. Seguiremos trabajando, seguiremos viendo la manera de ofrecerles algo nuevo, algo distinto, algo donde ustedes participen. Creo que de repente el análisis se va mucho en las cifras, buscaremos que no haya tantas cifras. Lo que sí les puedo decir es que lo hacemos con muchas ganas y lo haremos más cuando participemos en una forma más dinámica. Les agradezco como siempre, muchas gracias por su atención. Hasta entonces.